¿Cómo dijeron que se llamaba este salón? La Cámara de los Sacrificios. Una de las preguntas que más me han hecho en el canal desde que lo empecé y desde que hablé de los aliens o xenomorfos y de los depredadores o yaujas, que en sí me atrevo a decir que es la pregunta más frecuente en cuanto al tema de alien, es si un abrazacaras o facehugger puede impregnar a un xenomorfo o un alien adulto. Como sabemos, los abrazacaras son la segunda etapa en el ciclo de vida de los xenomorfos, y estas criaturas buscan a un huésped viable para impregnarlo con el embrión de un alien o xenomorfo bebé, el cual se conoce como alien revientapechos o alien chest burster. A lo largo de las diferentes películas de Alien y de la saga de Alien vs Depredador, así como en los cómics, novelas y videojuegos, hemos podido ver que los abrazacaras son unas criaturas muy peligrosas, que pueden impregnar sin problemas a un gran número de especies, desde los seres humanos hasta los yauja o depredadores, e inclusive a criaturas alienígenas similares a los primates, o a criaturas alienígenas con cualidades caninas. Aún así, es debido a estas cualidades que la pregunta permanece en la mente de muchos fans. Es por eso que en este video explicaré detalladamente el ciclo de vida de los xenomorfos, para poder entender mejor todo este concepto, y luego hablaré en detalle sobre cuándo esto sí puede ocurrir, cómo llega a pasar y cuál es el resultado de esta grotesca impregnación de un abrazacaras a un xenomorfo adulto, obviamente tomando en cuenta la evidencia que podemos ver en los cómics clásicos de Alien. Antes de explicar a fondo cómo y cuándo un abrazacaras sí puede impregnar a un xenomorfo, quiero cubrir rápidamente el ciclo de vida de los aliens, para que podamos entender mejor esta anomalía. El ciclo de vida de los xenomorfos es algo muy complejo e interesante, ya que es un proceso bastante amplio, que consiste en diferentes etapas, y que requiere de un organismo vivo o huésped para poder llevarse a cabo con éxito. La primera etapa del ciclo de vida de los xenomorfos es el ovomorfo o huevo de alien. Estas son criaturas vivas, y generalmente son puestos por una reina alien, o son creados por un alien zángano, si es que no existe una reina alien, o porque la colmena completa desapareció con el paso del tiempo. Los ovomorfos son objetos muy grandes, carnosos y de forma elíptica, que tienen vagamente la apariencia de los huevos terrestres. Curiosamente, los ovomorfos miden casi 1 metro de alto, siendo bastante grandes. Estos, cuando detectan a una forma de vida o a un huésped potencial que se acerca a ellos, se abren en 4 partes, en lo superior del huevo, como si fueran los pétalos de una flor. Es aquí que el abrazacaras se sale y consigue después impregnar al huésped potencial, matando en el proceso al ovomorfo. Aunque en algunas ocasiones el huésped potencial se aleja y no se acerca mucho al huevo, de cualquier manera el huevo liberará al abrazacaras, y esta criatura es la segunda etapa en el proceso de vida de los aliens. Aunque sus víctimas corran, esas criaturas las perseguirán, ya que cuentan con una increíble maniobrabilidad y una agilidad impresionante, porque solo buscan el adherirse a su huésped. El abrazacaras o facehugger, como su nombre lo indica, busca el pegarse a la cara de su víctima y el abrazarla con sus patas que parecen los dedos de una mano, para así impregnarla de forma oral con lo que serían los principios de un embrión de xenomorfo. Al tener contacto con su huésped potencial y al pegarse o al acercarse a su cara, el abrazacaras libera un químico especial que paraliza y duerme a la víctima. Luego el abrazacaras introduce una proboscis dentro de la boca y debajo de la garganta del huésped. Curiosamente, la criatura le provee al huésped con la atmósfera que necesita para vivir y con el oxígeno adecuado para que siga respirando y para que siga viviendo, mientras el abrazacaras lleva a cabo su proceso grotesco
de implantar el embrión o lo que se conoce como la larva de un xenomorfo bebé. El que se intente remover al abrazacaras por lo general resulta en la muerte del huésped e inclusive de la persona que intente removerlo, ya que la criatura abrazará más fuerte al huésped y lo sofocará hasta la muerte si detecta que lo tocan. Al mismo tiempo, su sangre ácida prevé que la criatura pueda ser cortada y removida de esta manera. El alien revientapechos o chest burster es la siguiente etapa en el ciclo de vida de los xenomorfos, y esta se considera por muchos de los fans como la etapa del ciclo de vida más intrigante y complejo de los aliens, ya que a diferencia de lo que muchos fans piensan, el embrión del xenomorfo no es introducido de forma directa por el abrazacaras, sino que este implanta una especie de crecimiento o tumor cancerígeno, que tiene todas las instrucciones genéticas para que eventualmente sí crea el embrión del xenomorfo. Este tumor básicamente forza al cuerpo del huésped para que literalmente construya el cuerpo del xenomorfo infante, de su propio material biológico. Este proceso provoca que el embrión en desarrollo toma algunas de las características físicas de su huésped, donde se está formando, a través del complejo e interesante proceso conocido como el reflejo de ADN, o el DNA reflex, por su nombre en inglés. Un buen ejemplo de las cualidades que los aliens obtienen por esta habilidad es el ser bípedos, cuadrúpedos e inclusive llegan a tomar las rastas y las mandíbulas de los depredadores cuando impregnan a un yauja. Asimismo, a través del reflejo de ADN se toman otras características clave del cuerpo de su huésped, a través de un proceso que varía de 4 a 24 horas e inclusive algunos días si se trata de una reina. El feto poco a poco se desarrolla y se convierte en un alien rompepechos, el cual cuando ha terminado con su proceso de formación sale de una forma violenta a través del pecho de la víctima, lo que resulta en la muerte del huésped de una forma dolorosa y brutal. Debido a la naturaleza cancerígena de los aliens rompepechos, el ser impregnado por un abrazacaras resulta en la muerte de la víctima, ya que aunque se remueva el embrión de forma quirúrgica antes de que éste nazca, esto resulta de cualquier manera en la muerte de la víctima o del huésped, ya que se enfermará gravemente de cualquier forma, porque su cuerpo poco a poco empezará a fallar, y solo en muy pocas ocasiones contadas el huésped puede sobrevivir, después de removerse el embrión de un xenomorfo. Ahora que ya sentamos los fundamentos necesarios sobre el ciclo de vida de los xenomorfos, hay que hablar de qué pasaría si un abrazacaras impregna a un xenomorfo. Es muy importante notar que naturalmente un abrazacaras no va a impregnar a un xenomorfo adulto, y ni lo va a intentar, ya sea un alien zángano o un alien guerrero, principalmente porque pertenecen a la misma mente colmena, y a la misma reina. Entonces, por esta razón el abrazacaras no vería para nada como un huésped potencial y viable a un xenomorfo de su misma colmena. Aún así, dependiendo de las circunstancias específicas, como por ejemplo la exposición a algún químico mutágeno muy peligroso, o a la exposición directa del patógeno de los ingenieros, esto puede llegar a iniciar una mutación antinatural con los abrazacaras, y en efecto puede que algunas de estas criaturas se rebelen en contra de su misma colmena, e intenten atacarla, e impregnar a otros xenomorfos. También el caso del conflicto que existió en el planeta de origen de los xenomorfos, o en Xenomorph Prime, donde existían dos castas de los aliens que entraron en una especie de guerra. En estas circunstancias, lo de que un abrazacaras intente atacar a un xenomorfo e impregnarlo también puede llegar a pasar. Desafortunadamente para el abrazacaras, la segunda mandíbula o la segunda boca de los xenomorfos, así como la forma elongada de sus cabezas, hacen que llevar a cabo este proceso con éxito sea casi imposible, porque es muy difícil que sí logren adherirse, y si esto ocurre, el xenomorfo simplemente puede usar su segunda mandíbula para destruir la proboscis y matar al abrazacaras sin mucho esfuerzo, inclusive antes que la criatura libere el químico que puede dormir al xenomorfo. También tomando en cuenta el reflejo del ADN, es probable que si todo este proceso, si llega a llevarse a cabo con éxito en un xenomorfo tradicional de su misma colmena, dé como resultado una especie de malformación, como cuando los seres humanos o animales se reproducen con sus hermanos o con sus familiares cercanos, que tienen el mismo material genético. Aún así, tomando en cuenta todo esto, en uno de los cómics clásicos de Alien vs Depredador, titulados Alien vs Predator, Deadliest of the Species, se nos revela directamente qué pasa cuando un abrazacaras impregna a un alien o un xenomorfo. Esto ocurre en los cómics así porque se crea una subespecie de los xenomorfos, que se conoce como los aliens híbridos blancos, y una reina alien se sacrifica por su colmena,
y se deja impregnar por un abrazacaras de esta nueva especie híbrida. En los cómics la historia se lleva a cabo en un futuro distante, donde el planeta Tierra ya fue liberado de la invasión de los xenomorfos, después de los eventos que podemos ver en los cómics de Aliens Outbreak, cuando Weyland-Yutani lleva xenomorfos a la Tierra y experimenta con ellos. Se nos dice en los cómics que la gente muy rica ya no vive en el planeta Tierra, sino que ahora vive en gigantescas naves espaciales que orbitan por diferentes planetas y cerca de colonias de humanos. En la historia seguimos a la mujer humana llamada Karen Delacroix o Karen Delacroix, quien vive en una de estas naves, la cual es controlada por una inteligencia artificial malévola y corrompida, llamada Toy. Aunque la historia de estos cómics es bastante confusa, interesante y larga, solo hablaré de cómo y por qué una reina alien es impregnada. En la historia podemos ver que Karen Delacroix forma una alianza con una depredadora hembra, apodada por ella Big Mama, y también con una reina alien, ya que Karen se deja impregnar por un abrazacaras real de parte de esta reina, principalmente porque ella sabe que al hacer esto, la reina alien las va a proteger a ella y a Big Mama, porque no tendrá otra opción, y ella biológicamente tiene que proteger al futuro de su especie y de su colmena específica, ya que toda su colmena fue destruida por los seres humanos y por la inteligencia artificial de Toy. Esto ocurrió así ya que Toy quería que se robaran todos los huevos de esta reina alien para llevar a cabo diferentes experimentos con estos, y es así que eventualmente Toy crea a los aliens híbridos blancos, que son unas criaturas inteligentes abominables que combinan el ADN de los seres humanos, de los depredadores o yaujas y de los xenomorfos o aliens, así creando unas criaturas monstruosas, muy inteligentes, que no solo contaban con las características físicas de los xenomorfos, sino también de los depredadores y de los seres humanos. Por eso, al igual que los xenomorfos, estas criaturas eran eusociales y contaban con sangre ácida. Asimismo, al igual que los seres humanos y los yaujas, eran muy inteligentes y se podían comunicar entre sí. Asimismo, podían usar diferentes armas y herramientas especiales, sin ningún tipo de dificultad. Debido a que eran una amalgama de todas estas especies, se tenían que reproducir a través de un abrazacaras, por la dominancia que tenía el ADN de xenomorfo. Es así que en la historia de los cómics estas criaturas capturan a la reina alien y la impregna al rey de los híbridos blancos con un abrazacaras. Es así que la reina alien se queda impregnada con un alien híbrido blanco, y al saber que ella va a morir muy pronto, decide usar las últimas de sus fuerzas para terminar también con el rey híbrido blanco. Es por eso que lo abraza para que cuando salga el alien de su cuerpo, este atraviese también al rey blanco. Es esto lo que mata al final a la reina alien y al rey híbrido blanco, de una forma bastante brutal. Luego la depredadora Big Mama consigue matar a la extraña criatura que emergió de la reina alien, la cual se veía más como un predalien convencional o como una reina predalien en su etapa de rompepechos. Es así que antes de que esa abominación creciera un poco, Big Mama la asesina, y es aquí básicamente donde se termina la historia de esos cómics, con los supervivientes de este incidente que consiguen escapar. Entonces, al ver toda esta evidencia, podemos asumir que solo en ocasiones especiales un abrazacaras sí puede impregnar a un alien o un xenomorfo, y en el caso específico de los cómics, lamentablemente no pudimos ver cuál era el resultado final de esa mutación tan extraña, que sí logró impregnar a una reina alien. Y bueno, esto es todo lo que sabemos acerca de este interesante tema que me han preguntado por años, sobre qué pasa si un xenomorfo es impregnado por un abrazacaras. Sinceramente, este tema siempre me pareció muy interesante y genial, aunque algo un poco más hipotético y más fantasioso, ya que como lo mencioné en mi video varias veces, naturalmente no es algo que pueda ocurrir, y si llega a pasar, los xenomorfos adultos cuentan con las herramientas adecuadas para poder defenderse sin problemas de los ataques de un abrazacaras rebelde y mutado. Aún así me parece muy bien y genial que hayan explorado este concepto en esos cómics clásicos, ya que es algo que muchos de los fans empezaron a preguntar desde el estreno de la segunda película de Aliens, donde se nos muestra la colmena y a los diferentes aliens guerreros o aliens warriors. Sin embargo, aunque en el cómic vimos esto, sí me hubiera gustado que nos mostraran también el producto final, y a ese monstruo híbrido blanco que salió de la reina alien, ya que creo que eso hubiera sido algo bastante genial y todavía más interesante, que hubiera añadido una capa más de complejidad a este tema, y a esa subespecie de los xenomorfos conocidos como los híbridos blancos. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo.
¿Ya conocías si un abrazacaras podía impregnar a un xenomorfo? ¿Sabías cuándo y cómo esto podía ocurrir? Y por último, ¿cómo crees que se iba a ver el xenomorfo híbrido que nació de la reina alien en los cómics? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca de qué pasaría si un abrazacaras impregna a un xenomorfo o un alien. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó, dale like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este es Luis de Witt, me despido.